En el libro de Testimonios para los Ministros, en la página 46, dice lo siguiente. La cita está aquí, no creo que la alcancen a leer, pero yo la voy a leer. Dice lo siguiente: mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella a personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. ¿Dónde está puesto esto? Testimonio para Ministro, página 46. Párrafo. ¿Cuál es el escenario que tenemos ahora? ¿En qué condición como pueblo estamos? Esta cita me está diciendo a mí que dentro de nuestra iglesia, en nuestra iglesia, hay dos misioneros trabajando. Me está diciendo de que hay dos individuos interesados fervientemente en traer individuos dentro de las filas de la iglesia. Uno de estos dos individuos, según lo que me está describiendo la cita, es Cristo. Cristo está interesado en traer personas, dice, que estén verdaderamente convertidos. En el estudio vamos a definir qué es verdaderamente convertido en la mente de Dios. Este es uno, y está interesado en traerlos. Pero también tenemos al otro individuo. Este otro individuo también tiene interés, sumo interés, en traer personas a la iglesia. Y este individuo, al tener ese interés, obviamente entonces empieza a traer su gente. Al punto es que a las alturas de la cual nosotros estamos tratando este tópico, hay dentro de las filas de nuestro pueblo, es decir, de la iglesia en sí, dos tipos de personas. Unos que han sido traídos por Satanás y otros que han sido traídos por Dios. ¿Por qué Satanás usa esta estrategia? Porque ya se dio cuenta en la Edad Media que la estrategia de matar no le funcionó mucho. Porque cada uno que mataban, la sangre parecía como abono para que reventaran 100 más. Entonces él cambia estrategia, él cambió el método. En algún momento él cambia el método y él dice, no, esto no es negocio para mí. Yo estar matándolos y como consecuencia vienen más. No. Entonces hizo lo que cualquier general estratega podría llegar a hacer. Infiltró. Cuando Israel iba a la tierra prometida, ¿se acuerdan? ¿Han leído en Números? Dice que Israel iba y un rey pagano llamó a Balaam para que le maldijera a Israel. Y le dijo Balaam a este rey pagano, le dijo, yo no puedo maldecir a Israel porque Dios me ha dicho que lo que él ha bendecido no puede ser maldecido. Entonces empezaron a buscar las formas, los medios, hasta lo imposible para ver cómo detenían a Israel, que iba ya a cruzar el Jordán para tomar posesión de la tierra. Y en último momento, ¡pum!, se le prende el foco a Balaam y le dice, Balac, tengo la solución, tengo el antídoto para este problema. Manda madianitas
infíltrense los madianitas entre los hijos de Israel y perviértanlos. Y entonces la bendición y la protección que Dios tiene sobre ellos se retirará. Entonces, esa es la estrategia que usa Satanás para intentar detener a Israel a toda costa para que no entre a Canaán. El diablo es tan viejo de existir, así como sus métodos son tan viejos de existir. Lo chistoso del caso es que siempre caemos en el juego, aunque sean métodos viejos. Entonces tenemos el caso de lo que dice el testimonio para ministro, que el Señor ha traído a los suyos que son verdaderamente convertidos, y Satanás ha traído también a los suyos. Entonces tenemos dos pueblos en el mismo campo, dos semillas o dos plantas en el mismo campo. Tenemos trigo y tenemos ¿qué? Cizaña. Tenemos dos niños en el mismo vientre de la mujer, es decir, en la misma mujer, dos niños que están en lucha y en pugna desde las entrañas, y eso le está causando dolor a la mujer, al punto que la mujer está diciendo, no, yo no soporto esto, si sigue esto así, ¿para qué vivo yo más? Fue cuando Isaac consultó a Dios y le dijo que por qué le había permitido semejante sufrimiento a la mujer, a Rebeca. Y el Señor le dijo, es que hay dos pueblos en tu vientre. Hay dos pueblos y diferentes uno al otro, pero son gemelos. Gemelos pero diferentes. Y estarán en lucha. Esos individuos vivieron peleando en el vientre, nacieron y venían peleando, vivieron y continuaban peleando. ¿Cuál era el pleito de ellos? Y da la casualidad de que por derecho de nacimiento, en la progenitura le correspondía al menos indicado según el pensamiento de Dios, pero a él le correspondía por nacer primero. Y al final ustedes conocen la historia. Dos niños, dos chicos en conflicto en el vientre de la misma mujer, en el seno de la misma iglesia. Unos queriendo trabajar para la purificación de ella y otros trabajando para su corrupción. Y ahí está la pugna, ahí está la pelea, ahí está el conflicto. ¿Por qué? A medida que la iglesia ha venido avanzando desde sus inicios, desde el año 1844, se han venido haciendo muchas modificaciones con el interés de poder extenderla donde sea posible. Entonces, por ahí se han venido cometiendo errores de la cual Satanás se ha valido y le ha sacado provecho. Y provecho al máximo. Así es de que Satanás ha establecido su propio sistema de evangelismo dentro de la iglesia. Dios tiene su sistema de evangelización y Satanás también tiene su propio sistema de evangelización en la misma iglesia de Dios. Está ahí. Los dos métodos, el de Dios y el de Satanás. El de Satanás se ha usado para convencer a los de Satanás a entrar. El de Dios es usado para poder convencer a los de Dios para que entren. Y ahí está. O sea, por eso han entrado más de Satanás que de Dios. Eso vamos a ver. Entonces, dice 1 de Pedro 2:5,
y vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Dios pretende edificar la casa espiritual, es decir, pretende edificar su iglesia con piedras ¿qué? Piedras vivas. Piedras vivas, piedras sólidas, piedras labradas que encajen en el templo que Él está queriendo levantar en esta tierra. Él no está planeando edificar su casa con piedras deformadas o con piedras sin vida o muertas. No, Él planea edificar el templo con las piedras vivas que necesitan ser puestas. En el libro de Primera de Reyes vamos a ver un escenario. En capítulo 6. ¿Primera de Reyes cuál? 6. Verso 1. Ustedes saben de que David quiso construir el templo, ¿no? Y Dios le dijo, no vas a construirlo porque tú has sido sanguinario. Vas a tener un hijo y tu hijo me lo va a construir. Pero yo te voy a hacer casa a ti, le dijo David. Entonces David murió y llegó Salomón al reino y al trono y empezó a construir, ¿no? Dice el verso 1. Y aconteció en el año 480 después de los hijos de Israel salieron de Egipto, en el cuarto año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, que él comenzó a edificar la casa del Eterno. ¿Qué empezó a edificar? La casa del Eterno. ¿Cómo la edifica? Nótese que Pedro nos está diciendo que Dios quiere edificar su casa, su templo espiritual con piedras ¿qué? Y eran piedras vivas. Aquí vamos a ver qué es, quiénes son esas piedras vivas o a qué se refiere el texto. Verso 7, miren lo interesante, verso 7, dice: y la casa cuando se edificó la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Cómo las traían estas piedras? Cuando ellos estaban edificando, Talladas ya venían ¿qué? Preparadas. Ya venían talladas a su medida exacta que tenía que ocupar en ese templo que se iba a construir. ¿Por qué razón? Dice la escritura. Para que así no se profanara con hierro ni con martillos. Quiere decir que en la cantera donde se preparaban, allá tuvieron que haberse hecho todas esas medidas, todos esos detalles labranza que tenían que hacerse en esas piedras, al punto es que cuando salieron de la cantera, tenían que llegar listas solamente para ser colocadas. Aquí me está dando la escritura a mí el principio de cómo Dios construye su templo. Cómo Dios ha dicho que debe construirse su templo. La forma que Dios ha diseñado para traer las piedras vivas y construir su templo en la tierra. Dice en Alza tus ojos: el templo judío fue construido con piedras cinceladas, sacadas de la cantera de las montañas. Este edificio
representa el templo espiritual de Dios que está compuesto de materiales extraídos de cada nación, lengua y pueblo. Son piedras vivientes extraídas de la cantera del mundo por la verdad. ¿Cuál es el instrumento que Dios usa para cincelarlas? La verdad. La verdad. Pero a ver, agarra a Dios de las piedras deformadas y las pone en el templo y ya cuando están puestas las empieza a arreglar para que se coloquen. No, está arreglado. Pues. Tienen que ser cinceladas, pulidas antes. Nótese que este es el sistema de Dios para poder construir o para poder unir piedras vivas, ¿a dónde? En su templo, en su iglesia. Quiere decir de que el deber de los canteadores es pulir, martillar todas estas piedras estando en la cantera. Y que hasta que no esté preparada y hasta que no esté exactamente a la medida, no puede ser puesta en el templo. ¿Qué significa la cantera? Aquí dice la cita que leímos, el mundo. La cantera, ¿no? Por ahí. La cantera es No, un el sitio donde hay templo. mucha piedra. Sí. Eso es El una cantera. templo es la iglesia. Carrera de piedra. La, Sí, sí, sí. la cantera es el mundo donde se encuentran Sí, todas las Lo piedras. sabe, lo sabe. Eso lo han dicho ¿De en acuerdo? otros idiomas. Sí lo sabe. La cantera es el mundo donde están estas piedras. Quiere decir que un pagano no puede llegar a ser miembro de la iglesia hasta que no esté a la medida. Ya me habías preocupado. Pero para eso hace falta herramientas. Ahí está Y el exactamente. Y los constructores no Ahí tienen está el herramientas problema. y como no las Allí tienen, está el problema. Herramientas tenemos. La herramienta Ya vamos a ver cuál es la Biblia. herramienta. La Es la herramienta. Biblia, ¿no? Ya la vamos a ver. Sí, obvio, pero vamos a ver cuál es la herramienta. El tema es que un profesional que pero prepare a esta es persona. que esos señores Esto no yo son me pregunto que- profesionales. ¿Por qué te he preguntado adelante? ¿Quién trabaja con la gente en el mundo para hacer lo bueno para la iglesia? Sí, vamos a ver. Exactamente. Es decir, ¿quiénes son los encargados de labrar? Ahí está. El tema. Es lo que ¿Ya? estamos haciendo. No hay- Encargados de labrar. Ni tienen ¿Quiénes son? herramientas ni son profesionales, ninguna de las dos cosas. Vamos a ver quiénes son. Aquí la cita me dice, el templo, dice, este edificio representa el templo espiritual de Dios que está compuesto de materiales extraídos de cada nación, lengua y pueblo. Son piedras vivientes extraídos de la cantera del mundo por la verdad. ¿Estamos? El mundo es la cantera. ¿Quiénes deben cincelar entonces las piedras? Testimonios para ministro, página 464. ¿Eh? Los canteros. Una y otra vez. Una y otra vez. Se me ha mostrado que el pueblo de Dios en estos últimos días no podía estar seguro si confiaba en los hombres y hacía de la carne su brazo. La poderosa herramienta de la verdad los ha separado del mundo como piedras toscas que han de ser cinceladas, pulidas y escuadradas para el edificio celestial. Deben ser cincelados por los profetas con reprensiones, amonestaciones, admoniciones y avisos para que puedan ser conformados al modelo divino. ¿Quiénes son los que deben cincelarlos? El profeta. Los profetas. O sea, quiere decir que un pagano sí o sí debe conocer el mensaje del profeta de Dios.
Y debe ser cincelado de acuerdo a la instrucción que Dios ha mandado a través del profeta. ¿Pero a quién te Entiéndase del profeta, de las escrituras, entiéndase de los escritos de la hermana Elena de White. Es decir, entiéndase el espíritu de profecía y la Biblia. Deben ser cincelados con ellos. Este es el método que Dios ha dicho que se debe usar para poder traer las piedras y colocarlas en el templo. Pero ¿cuál es el problema ahora? Tenemos adventistas que ni siquiera creen en la inspiración de los escritos proféticos. Y algunos Pero ni no leen la Biblia. solamente adventistas, pastores incluso, que no creen. Tenemos una verdad presente que Dios pretende que a través de esa verdad pueda cincelarse toda alma sincera. La tenemos, traída por profeta de Dios. Pero cada vez más estamos alejándonos de la realidad como pueblo. Y estamos reduciendo hasta el punto máximo el pase para poder llegar a ser miembros de ese templo espiritual. Ayer estudiábamos el tema de la justicia por gracia, de la justificación por fe y la justicia de Cristo. Todo mundo se ha quedado con la justificación por gracia. Se le enseña al mundo la justificación por gracia. Pero no quieren entrar en el proceso de la justificación por la fe, que es la obediencia a la verdad. Es la santificación a través de la obediencia a la verdad. Porque no quieren amonestación del profeta. No quieren. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando se están trayendo personas no cinceladas, cuando se están trayendo personas deformadas, cuando se dan campañas evangelísticas, se hacen llamados y cualquiera de los que está ahí, bueno, por emoción dice, yo me quiero bautizar, y ya lo meten al agua y empieza el asunto, con chuzos por aquí, con bultos por allá, con chichotes por acá, no importa, o sea, lo tratan de meter a la fuerza. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que hacen con eso? Primero lo engañan, porque engañosamente le están queriendo decir de que está bien y que el único paso que importa es el bautismo. Sí, es verdad, el bautismo apenas es el inicio, empieza el proceso, pero de ahí hay un largo camino que hay que recorrer. Hay un proceso de santificación que hay que hacer. Hay un proceso de renuncia a hábitos, a inclinaciones, a deseos que van contra el propósito y el plan de Dios de la salvación. Entonces, dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 256, el pueblo se está subordinando al mundo. ¿Qué pasa entonces cuando se están trayendo individuos que vienen paganos y no han dado evidencia de que hay un cambio en ellos? Se está subordinando al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres y a su egoísmo. La iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley, cuando el mundo debiera haber vuelto a la iglesia por la obediencia al decálogo. Diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo. ¿Por qué razón se está convirtiendo diariamente la iglesia al mundo? Porque Satanás ha metido un método donde lo que se está absorbiendo es un montón de paganos sin convertirse. Entonces, este montón de paganos sin convertirse, ¿qué es lo que traen? Prácticas. ¿Qué más traen? Hábitos. ¿Qué más traen? Tradiciones. O
sea, traen un montón de cosas. Y ahora ellos se encuentran en una iglesia que los han bautizado. Sí, están bautizados. Nadie les explicó de que eso no era así. Nadie les dijo nada. Simplemente están ahí. Les enseñaron 20 lecciones de fe de Jesús o de las lecciones prebautismales. Les dijeron de que Jesús era su Salvador. Pero no les dijeron cuál iba a ser el proceso. ¿Qué es la obediencia que Dios le ha pedido? No les dijeron nada de eso. Ahora ellos están ahí. Traen un montón de tradiciones y les gustan las tradiciones. Entonces ellos quieren buscar la forma de poder implementar sus tradiciones también y practicarlas aún dentro del adventismo. Ya sabes lo que yo creo, que ni están convencidos ni están convertidos, solamente están impresionados, nada más. Entonces, y ahí está. Entonces empiezan a surgir fiestas por aquí, fiestas por acá, la fiesta adventista aquí, fiesta adventista por acá. ¿Por qué? Porque el mundano que ha entrado está buscando la forma de seguir con sus tradiciones. Pero ahora va a buscar la forma de camuflar. Porque no ha sido convertido. Fue una emoción probablemente, o porque tal vez le dijeron de que era un paso que tenía que darlo y no importaba dar evidencia de nada. Simplemente aceptar que el sábado es la ley de Dios y ya está. Entonces, tenemos una iglesia con paredes así. Que en un medio temblor, ¿qué pasa? Se demorona. Se demorona. Miren ahora, el mensaje de la vara llega, ¡pum! Y todo el mundo empieza ¿a qué? A temblar, a andar como loco ahí, inventando, peleando contra el mensaje, y porque ni lo entienden ni lo perciben, no saben nada. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no entienden ni lo que creen, ¿no? Ni saben lo que creen. Dicen, ustedes están en contra de las doctrinas adventistas, pero no saben ni cuántas doctrinas tiene la iglesia adventista. Confunden doctrinas con creencias. Si les preguntamos, a ver, dígame los 5 fundamentos de la iglesia adventista, no lo saben. Si usted va a una iglesia, varias veces lo he preguntado yo solamente por salir del paso para ver qué tanto sabe la iglesia de sus creencias, de sus fundamentos. No lo sabe. Se le pregunta, ¿cuántas doctrinas creen? 28, 27, sale uno de 29, otros llegan hasta 30. Y al final de cabo no tienen ni 28, ni 29, ni 30 doctrinas. La iglesia no tiene tanta cantidad de doctrinas. Solamente tiene 6. Entonces, hay un montón de piedras que han sido traídas sin labrarse. Y están ahí. Entonces, ¿cuál es el efecto secundario? Una iglesia que se mundanaliza cada día más, a pasos agigantados. Una iglesia que está llegando al punto de llamarle a lo bueno malo y a lo malo llamarle bueno. Una iglesia que está entrando en conflicto, en problemas, porque una hermana se cubra, pero no entra en ningún problema si una hermana llega semidesnuda a la iglesia, por así decirlo. No. Es decir, no estoy tirando nada, sino que simplemente estoy dando un ejemplo. Ay, a mí me hace mucho, es que me está, porque es que siempre vosotros os dirigís a las mujeres. Que si usted no se arregle, que si usted no sabe, que si usted viene desnuda, pero es que los hombres también las modas, pero van siempre dirigidos a la mujer. Es porque el ataque del velo, por eso nada más. Pero No, por el ataque del velo, no. Vale, pero de verdad, ahora sincero, ¿cuántas veces ve usted en general a un hombre que va un poco fuera de las cosas? Usted ha visto en el mundo, la iglesia, más que yo, pero creo que es consciente que los hombres en general se cogen un pantalón o una camisa. No, pero sí, es verdad lo que dice Carlosita. Una mujer, de verdad que de todo lo que lleva al mundo, lleva una mujer también. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser diferente? ¿Por qué no tiene que ser como Dios manda? A los hombres no
no les censuran ustedes si llevan la raya en medio. Sí, si tiene llevan razón, la raya al Carmencita. lado, si se dejan perilla, si se dejan bigotes, si se dejan barba, si llevan pantalones vaqueros, si los llevan rosas, si los llevan amarillos. Tiene razón, si llevan sí, cinturón así, tiene sí, razón. sí. Gracias por la corrección. Claro. De repente hay Claro, que los ser hombres más se inclusivos, ponen modas más para allá, parciales. para acá, ¿vale? Lo que se Y esto pone no muy está mal. bien para los hombres. No, Los no. pantalones como un... Que los No digo, pantalones que tú piquillo, que mismo los lo has pantalones ajustados, que los Sí, sí, pantalones sí. no sé qué. Entonces los hombres también, que si ahora los hay que se vamos a ver, se pasan una máquina por aquí Sí. para hacerse una raya. Sí. Eso es Me he pasado una más ancha. una costumbre Por nazi, aquí. una costumbre nazi. Bueno, en este plan, y no os dice nada, y a las mujeres siempre, no, usted no se ¿Tenéis? peine así, eso sí, Yo te llevo fe, ¿Sabes he por estado qué en camisa la de iglesia. Carmencita, que Con vengan tenéis de otra razón. manera, que vayan medio desnudas como ustedes dicen, no está bien, Sí. que vengan con esos escotes así, o sea, ¿Sabe, no está José? bien. ¿Sabe por qué? Porque la mujer es la debilidad del hombre. Puede ser, no sé. No es que Y Pero el hombre tenéis también razón. así lo pide muchas veces. mire, ¿Cómo? no Tenéis es que, razón. es que Que lo si viene pidan los así usted me hombres. está provocando a mí a lujuria. Para que no no, mire al usted otro es un lado. lujurioso. Un lujurioso, porque yo no estoy provocando a usted nada. Ahora, Vale, eso sí, tenéis yo razón. digo, con las faldas por aquí, en mi iglesia, en la lucha van por aquí, y con todo esto, eso no está bien, venir a la casa de Sí, Dios. sí, sí. Tenéis razón, hay que ser más parciales, porque también el hombre hace. Siempre va la mujer, siempre va la mujer. Es una, Está bien, Carmencita. es una doctrina machista 100%. Vamos a Porque está neutralizar mirando, eso. porque le está mirando a la mujer, por eso lo ve y está contando lo que Bueno. ve. Y la mujer es ¿cómo se dice? El espejo del hombre. El hombre es más fácil que... Es que las tiene Que sea atraído machacadas, por la machacadas. mujer. Ponga el velo, ponga La mujer es una machacada, y venga machacada. Yo por eso no paso, claro, lógico. Yo eso ya lo tengo superado. Después de que me habla el hermano, le ruego que me dice qué es la doctrina machista. Porque Bueno, no entiendo. después hablamos de eso. Luego, Ok. Pero después, Sí, después. sí, sí. Ok, entonces hermano, el punto es en generalidad, ¿no? Nuestra iglesia ha caído en ese error. Traer individuos que no han sido preparados, que no han sido enlistados, no están conscientes de lo que van a hacer. Y probablemente no han hecho ninguna resolución con Dios. Algunos de ellos inclusive, quizás es por influencia de sus amistades, de sus padres, de sus familiares, que te bautízate. Y algunos hasta lo hacen por quitarse de encima a la persona que los está instando a ello. Y entonces esto ha traído como una consecuencia de que la iglesia se subordine al mundo, cuando el mundo debió haberse subordinado a ella. En Obreros Evangélicos, página 383, mire lo que Dios ha pedido. Lo que Dios ha pedido de aquellos que planean ser parte de su templo espiritual. Dice, ¿cuánto mejor habría sido que el primer mensajero de la verdad educase fiel y cabalmente a estos conversos en todos los puntos esenciales? Aunque fuese menor el número de personas añadidas a la iglesia por medio de sus labores, Dios preferiría que hubiesen 6 personas cabalmente convertidas a la verdad antes que 60 que los profesan y no fuesen verdaderamente convertidos. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios prefiere? Dios prefiere mejor calidad y no cantidad. Dios está contra las cantidades mal habidas, por así decir la palabra. Es decir, las cantidades que no llevan el sello de aprobación de Él. No interesa A calidad, Él no le interesa cantidad, le interesa le interesa, cantidad. Número, le interesa la calidad. A Dios, no cantidad.
A Dios no, pero Obviamente. Entonces el sistema que tenemos ahora, ¿qué es? Es lo opuesto al sistema de Dios. El sistema que impera ahora es cantidad. A medida que crecemos, hay más cantidad de todo. ¿Cierto? Lo opuesto absolutamente a lo que Dios ha pedido. La consecuencia de traer personas no convertidas. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Sin embargo, pocos son los que están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. La duda y hasta el descreimiento en los testimonios del Espíritu de Dios está leudando nuestras iglesias por doquier. Satanás quiere que esto ocurra así. Entonces, ¿qué es lo que dice? La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Obviamente para Egipto no la está guiando Dios. Más bien nos está queriendo ¿qué? Sacar de Egipto. Pero ella dice que está volviendo su rumbo firmemente hacia Egipto. Y entonces ¿a quién está siguiendo? Pues, si ya no sigue a su líder Jesucristo, ¿a quién sigue? Esa no es la imagen de la carreta, ¿no? Al No enemigo. sabemos qué vaya a poner. Al enemigo. Correcto. O sea, debe estar leyendo a otro menos a Cristo. Y esto el hecho de decir, de pensar que la iglesia es la que está conduciendo por el camino que está tomando la iglesia, es el hecho de pensar entonces que Cristo anda mal. Cristo anda mal. Cristo está en una condición fea. Entonces, si Él es el responsable de llegar a pensar que la iglesia está siendo dirigida por Cristo en la actualidad. Porque tal es el dirigente, así es que así es el pueblo. Entonces, la inspiración me dice de que la iglesia dejó de seguir a Cristo. Entonces, si ha dejado de seguir a Cristo, ¿cuál es el espíritu que ella está usando para convencer a los paganos que entren en ella? Dice, recibiréis poder. Sin la presencia del Espíritu y el poder de Dios, será en vano nuestra obra de presentar la verdad a la gente. Será en vano la obra de presentar la verdad a la gente, si la presencia del Espíritu de Dios y el poder se ha retirado. Ahora, para poder tratar de convencer a los paganos, hay que inventar muchas cosas. La iglesia ha inventado muchos programas ficticios para intentar convencer al pagano que se haga o que conozca al menos la iglesia adventista. Hacen jornadas, yo no sé si aquí hacen, pero en Panamá, estuve en Panamá hace unos días atrás. En Panamá, ¿sabe hasta lo que hacen? Salen a protestar en las calles los sábados a las 2 de la tarde a protestar contra la violencia, ¿cómo es? De género. No, la violencia contra la niñez, la violencia contra la Machista. mujer, y aunque en el buen sentido está correcto, es decir, obviamente los adventistas debemos estar en contra de eso, pero no es la forma, no es lo que Dios te ha mandado a hacer. Dios no te ha mandado a que vayas a protestar como el resto del mundo lo hace. en el sábado, así. Entonces, un día. Otro día salieron a marchar por el día de la Biblia. Todos los hermanos a las 2 de la tarde a marchar en medio de la capital, Como de ovejas. la ciudad de Panamá, enseñando la Biblia. Los famosos conquistadores salen a desfilar en el día de la independencia, salieron a desfilar. Allí va la iglesia adventista con todos sus conquistadores. Nosotros también tenemos, por ejemplo, el día del libro, pues nosotros también, como
en la iglesia han dicho que tenemos que salir con los libros nuestros y yo no lo veo muy correcto porque o sea, cuando todo el mundo... Claro, entonces se está asimilando un sistema generalizado como el sistema que están usando, hermano, para tratar de convencer al pagano, para tratar de dejarle saber al mundano de que estamos en el mismo pensamiento, pero de una manera camuflada. O hacer carreras también. Sí, también han sacado eso, ¿sí? Deporte. ¿Eh? Para traerlos a la iglesia se ponen a la altura de ellos, Exacto. que no es la correcta. No es la forma de Dios, no es lo que Dios ha dicho. Pero ¿qué hago yo como persona? Yo tengo que ponerme yo la pregunta. Y yo como persona estoy a la altura de qué? ¿De quién? Eso es el tema. Tú con dar buen ejemplo y tratar cuando haya la ocasión de hablar de lo que tú crees y de lo que estás convencido, suficiente. Antes de Dios hablar, no te pide más. yo he tenido y tengo mi convención, antes de hablar alguien me tiene que ver cómo trabajo, cómo hablo, antes de decir nada. El ejemplo. Claro, el ejemplo. Mira, Obvio. Jesús dijo ir por los montes y a invitarles a entrar, pero no dijo hacerles entrar a empujones. Eso no hizo. Entonces, nótese, hermanos queridos, a medida de que la iglesia se va separando de Dios, va adoptando sistemas y métodos que Dios nunca va a aprobar. Se está mundanalizando. Exacto, está agarrando un sistema idéntico al del mundo. Entonces, por eso es que dice la inspiración, la iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder y se está volviendo firmemente hacia Egipto, es decir, está adoptando las cosas egipcias de una manera puntual para cumplir supuestamente la obra de Dios, en nombre de la obra de Dios. Evangelismo, página 235. La llegada de miembros que no han sido renovados en su corazón y reformados en su vida es una fuente de debilidad para la iglesia. Este hecho se ignora a menudo. Algunos pastores e iglesias están tan deseosos de obtener un aumento del número que no presentan un testimonio fiel contra los hábitos y prácticas no cristianos. A los que aceptan la verdad no se les enseña que no pueden ser mundanos en su conducta mientras son cristianos de nombre y estar seguros. No se les enseña. No se les enseña que no pueden llevar una vida hipócrita en el cristianismo. Entonces, la llegada de estos miembros que no son renovados de corazón y que no han sido reformados en sus vidas, en lugar de ser una fortaleza para la iglesia, es una debilidad. Hace que la iglesia caiga en un estado de debilidad aún peor todavía. ¿Todo por qué? ¿Todo por qué fin? Por el aumento del número. Crecer en número. Una y otra vez Dios nos ha mostrado que Él no depende de los números para cumplir una misión. Repobló el mundo con 8 individuos. De los millones que habían en Israel, eligió 120 nada más. Y Gedeón fue con 300. Gedeón solamente fue con 300. Primero fue con 30.000 y le dijo, no, llevas mucho, vas a pasar. Y en el primer zarandeada quedaron 20.000. En la segunda se tumbaron casi 10.000. Abraham con sus siervos. ¿Eh? Abraham con sus siervos. Abraham con sus siervos nada más. Conquistó a 5 reyes. 5 reyes. O sea, Dios una y 1000 veces nos ha demostrado que Él no depende del número, no depende de las cantidades. Él depende o Él hace uso de la calidad. Él sabe que un individuo bien educado en su escuela, bien perfilado como hijo y siervo o sierva de Dios, va a hacer estragos mucho más mayores que como poner 1000 en un campo de guerra.
Él bien pudo haber usado 2 millones de israelitas cuando Jesús vino. Pudo haberlos preparado. Se le reunían miles cuando él predicaba. Pero solo usó 120. Y 120 bastó y sobró para trastornar el mundo entero. Ahora es que está siendo clemente. El mayor número de elección que Dios hace es en este tiempo. Elige 144,000 para hacer un trastorno en el mundo. Imagínense si con 120 trastornó el mundo. ¿Qué no va a hacer con 144,000? Es decir, ahora es que ha ampliado un poco el número, pero en comparación con el resto es un número pequeñito. Bueno, es que ahora somos Millones. millones de millones. Claro, 7 millones. claro. Por la magnitud de la gente, de la Claro. cantidad de gente que hay. Así. Son Que 7 millardos. Siguen siendo pocos. 144. Son una mumuita. Nada. No es nada. Pero con eso pretende trastornar el mundo. Y lo va a hacer en una hora parabólica. Él nunca ha dependido de multitudes para cumplir sus propósitos. Es un error creer de que Dios pende de la cantidad y no de la calidad. Por eso es de que la preparación antes de entrar al pueblo adventista debe ser genuina, debe ser completa. Debe darse evidencia de que yo soy apto para poder ser parte de la fila de Dios. Convencer sin convertir, el problema de los fariseos de antaño y el problema nuestro. Miren la temática de los fariseos en Mateo 23. Mateos 23:15. Los fariseos eran grandes misioneros. Eso les encantaba, hacer obra misionera. Hacían expediciones evangelísticas. Bueno, expediciones como la de Pablo cuando iba a matar a los cristianos, similares las expediciones que hacían los fariseos para supuestamente convencer a otros a la fe judía. Mateo 23:15. Entonces, en ese afán de hacer expediciones evangelísticas, en cierta ocasión Jesús les dice a ellos, versos 15: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Les dice, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. ¿Qué buscaban ellos? Prosélitos. ¿Qué es prosélitos? Un seguidor. Pagadores de Un diezmos. seguidor de la fe. Es que no entendía la Un palabra. proselito es Proselito. Ya lo he entendido. Cuando hacen campañas políticas o proselitistas, que le llaman, Proselitismo. proselitismo es para buscar seguidores que voten por ellos. Que hacen como el Sánchez aquí con los funcionarios. Ok, entonces Para que le voten. recorrían mar y tierra para buscar estos seguidores, estos prosélitos. Y entonces les dice, y una vez hecho, es decir, una vez convencido en hacerse seguidor de ellos, dice, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que a vosotros. Eso se lo está diciendo Jesús a los Porque yo no entiendo por qué dice 2 veces. fariseos. Ah, por esto, mira, sencillito. ¿El fariseo era qué? Un fariseo. Judío. Ah, bueno. Conocedor de la ley, instruido en todo, la verdad, ¿cierto? Pero ¿era un judío era un hijo de Dios practicante? No. Por eso les dice hipócritas, porque ustedes se saben muy bien la teoría, conocen muy bien la ley de Moisés, pero son hipócritas porque hacen lo contrario a lo que profesan. Ok, bueno, pero igual, eran judíos. Eran sencillamente judíos no practicantes. Eso que acaba de decir me hace mucha gracia porque Vale, los 2 gracias. últimos sábados se estaba escuchando en la iglesia allí hablar del amor al prójimo y tal y cual, y el Y tercero varios escuchando echan a la calle. Claro. Sí. Ese es un En el fariseo. mismo día, en el mismo día por la Que- mañana se habló de Por amor. eso que yo me enfadé. Porque Hablar Llevaba de- ya 2 o 3 sábados hablando. Claro, ese es un fariseísmo. Esto es una
Entonces viene entonces, y ahora viene el pagano, ¿verdad? El pagano es un perdido. Es un servidor ¿de quién? De Satanás, el pagano. Pero viene el pagano ahora y se convence de la fe judía. Y dice, bueno, yo soy pagano, pero me convenzo de vuestra religión. Entonces ahora, aparte de ser pagano, de estar sirviendo al enemigo, ahora va y se convierte en hipócrita también, porque ahora es conocedor de la verdad, pero sigue siendo pagano y sigue creyendo en una teoría, pero sin practicar lo que esa teoría de la verdad dice. Entonces se convierte en 2 veces más hijo del infierno. Es decir, en lugar de acercarse a la salvación, se acerca más rápido a la perdición que el otro. Porque antes, ignorantemente, estaba sirviéndole a Satanás, pero en su ignorancia. Pero ahora ya no es ignorante. Ahora es servidor de Satanás, pero con conocimiento. Ya sabe, entiende lo que es verdad, pero no lo practica. Y si el pagano por casualidad deja de creer, ya no cree en nada. Ya que no le hablen de ninguna otra iglesia, pues no cree. Claro, entonces, por eso es que se hacía 2 veces más hijo del infierno, porque se convencía pero no se convertía, y ahora se convencía a través de una cosa que era verdad, de una doctrina que era verdad, pero seguía siendo pagano, pero ahora con conocimiento. Entonces es más fácil para Dios salvar a un ignorante y no salvar a un individuo que conoce. ¿Sí me van a entender? Es mucho más fácil para Dios. Por eso es que Jesús les dice, ustedes al hacer eso, lo convierten a ese pobre en 2 veces más hijo del infierno. En lugar de acercarlo al cielo, lo acercan al infierno. Más para allá. Lo acercan al infierno. Más. Dice en la Review and Herald del 21 de mayo del 1901, se está obrando apresuradamente al añadir nombres a la lista de la iglesia. Serios defectos de carácter son evidentes a algunos que se unen a la iglesia. Aquellos que les dan entrada dicen, primero los admitimos como miembros de la iglesia y luego los reformamos. Mas esto es un error. La primera obra que debe ser hecha es la de la reforma. No se les permita unirse al pueblo de Dios como miembros de la iglesia hasta tanto muestren evidencias convincentes que el Espíritu de Dios está obrando en sus corazones. Hay muchos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia que no son cristianos. Muchos. Entonces, ¿qué se hace? Se unen a la iglesia, pero no están convertidos. Y entonces se crea el pensamiento. Bueno, los bautizamos primero, los unimos y después los reformamos. No, es lo opuesto. Primero que den evidencia de un cambio. Y ya cuando estén listos, entran sin problema. Ese es el método que Dios ha dicho que debe ser. Sabemos teóricamente, a la hora de práctica no hacemos así. Por eso, pero estamos hablando del método que Dios ha dicho que debe de ser. Ellos no lo saben tampoco. No, ellos no, nosotros. Nosotros, que nosotros no, créanme, es culpa nuestra, hermano. Sí, es mi culpa también si yo levanto la mano que estoy de acuerdo que se bautice una persona cuando todavía no puedes Pero bautizar. usted levanta la mano, yo no la levanto nunca. En el libro de Lucas 15:8 nos da un principio muy singular. Hay 2 grandes comisiones en la Biblia. Generalmente se nos habla de una. La verdad es que hay 2.
Jesús dio 2 comisiones, no dio solo una. La primera se encuentra, después veremos lo de Lucas, la primera se encuentra en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8. Ahí está la primera comisión de Jesús. Dice, a estos 12 envió Jesús, ungió a 12 y les agarra a estos 12 y le dice, a estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo, miren la primera comisión, no vayáis por camino de los gentiles y no entréis en ciudades samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está la primera comisión. El texto sigue leyendo. Jesús se está dando cuenta que se ha encontrado con una iglesia que en lugar de seguir en pos de Cristo sus líderes, está siguiendo ¿a quién? A Satanás. La iglesia judía estaba siguiendo a Satanás. Si el mismo Jesús se los dijo, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero yo les voy a decir de quién son hijos ustedes, les digo. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre es ellos. Entonces, ¿de qué se da cuenta Jesús cuando llega a la iglesia judía? Que estos que se decían ser seguidores de Abraham, que estos que se decían ser seguidores de Dios, en realidad eran hijos de ¿quién? De Satanás. Entonces se da cuenta que hay una misión primero que hay que hacer. Y entonces agarra a los 12 y les dice, miren, ustedes no van a ir a ningún otro lado, van a ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No pasen por tierras gentiles, ni por tierras de samaritanos. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel y predíquenle el reino de los cielos ha llegado. O sea, acercado. Ahí está la primera comisión. Porque él se está dando cuenta que hay un fenómeno, hay un problema ahí. Es necesario encontrar primero el dracma perdida en casa. Ese dracma se perdió en casa. Entonces era necesario buscar con escoba y con una linterna dónde estaba ese dracma perdido. Y la segunda gran comisión, que es la que ustedes conocen, se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Esa es la segunda gran comisión que Jesús dio, que se efectúa y se ejecuta después de que se ha efectuado la primera gran comisión que el Señor entregó. Entonces la segunda gran comisión es ir, ahora ya no a Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ahora es ir a todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo los he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo es que los discípulos iban a cumplir esta segunda gran comisión? Hasta que fueran investidos por el poder del Espíritu de Dios en el Pentecostés. Cuando ellos fueron investidos del poder del Espíritu de Dios, después de ahí ellos son enviados al mundo. Se les dio la facultad y el poder del cielo para poder revolucionar a todas las naciones. Entonces tenemos la gran comisión que Dios que Dios le dio a los discípulos, y tenemos ya el ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Cómo es el proceso que Dios tiene? Estamos ahora en medio de una iglesia que ha sido llenada con multitud de gente mixta, y el trigo agoniza a medida se va llenando más el asunto,
y se va volviendo más tedioso. Entonces el trigo agoniza, pero viene entonces y se nos habla de que viene una gran evangelización que se va a hacer en el fuerte pregón. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la prioridad que Dios tiene ahora mismo? Yo me he preguntado, si la Biblia dice, si la inspiración dice que del mundo van a venir multitudes en la hora undécima, ¿por qué no vienen ahora? ¿Por qué Dios no las trae ahora? Si al final de cuentas el mismo Espíritu que las va a traer después las puede traer ahora. White lo pone claramente, que Dios no deja entrar en la iglesia. Él mismo personalmente trabaja al corazón de algunas personas, no deja entrar, porque si viniera y viera lo que está pasando, se iría para siempre y estarían perdidos para siempre. Claro, Y Él sabe cuándo les va a llamar. claro. Eso lo pone Testimonio claramente. para la iglesia. Tomo 5. Vamos a concluirlo ya. Tomo 6. Porque ya vamos a cerrar. Bueno, cierra, quedan 30 segundos. Ciérralo ya tú. Sí, no, es decir, concluye el video, no hay problema. Vale. Entonces,